empiezan a mirar de una manera tan extraña y uno dice, yo creía que yo sabía tan poco y que yo tenía tan poco. No, tenemos mucho y sabemos mucho. Nos ha pasado en la recesión de donde hemos estado, que es un muchacho, 20 y tantos años, y le estamos hablando del Señor con naturalidad, y él con los ojos abiertos, escuchando atentamente. Un muchacho que tiene un buen currículum, buenos estudios, pero está trabajando de recepcionista en un hotel porque es lo que puede trabajar. Y humildemente allí el muchacho, y nosotros estamos hablando del Señor, de cómo nos había llevado estos 25 años, y él con los ojos abiertos. Hasta le llevamos una tapita y todo. Y el chaval se queda ahí diciendo, esto nunca me había pasado. Nunca, ningún cliente. Digo, no, nosotros no somos clientes, nosotros somos familia. Y una vez que de las que paso por la recesión me dice, de verdad que te aprecio. Y te das cuenta que el Señor va con nosotros y vamos comunicándole a los demás nuestra esperanza, nuestra fe, el amor, la amistad, todo eso limpio, puro, bello, sano que el Señor nos ha dado, se lo podemos transmitir a otro. Qué bueno. Y 2 minutos que estuve allí, me di cuenta cuando pasó alguien y con amargura le dijo, no hay jabón o no sé qué, no. Y aunque la señora no se dirigió en unos términos, pero el tono, la forma, ¿no? Y te das cuenta cómo está valorando una persona que lo tratan como si fuera un robot. Y digo, esto no es un porterillo electrónico, es una persona. Y en cuanto tratan a las personas con amor, con cariño, empiezan a recibir esto. ¿Y de dónde viene todo ese amor? Ese sentir hacia alguien que no conocemos. Del Señor, que lo ama. Y está manifestando el amor de Dios a través de ti. Es verdad. A veces pensamos, ¿qué le digo? Yo no sé qué decirle, que no es cuestión de un debate. Normalmente hay que huir del debate porque es como una batalla, un pulso. Como decía en una de las lecciones el pastor, que no hay nadie que diga, es verdad, tú tienes razón, más ganado. No existe eso, es que es verdad. Pero sí la persona va a recibir el amor. Así que sigamos declarando estas cosas que para nosotros parece que tienen poco valor por lo cotidiano. Mi Dios es real. Amén. Y venir a la iglesia y cantarlo. Y hay un día de bautismo y venir. Porque es un día, no es otro bautismo más, no es otro día más de bautismo. Es una victoria. Son nuevas almas que están saliendo del mundo de la tristeza, de la condenación, de la oscuridad, de la potestad del maligno al reino de Dios. Así que es una hermosura poder cantar por la experiencia que hemos tenido. Mi Dios es real. Decía Pablo a los Corintios que ni su palabra ni su predicación fue de palabras persuasivas de humana sabiduría. Esto quiere decir que él las tenía. Esto quiere decir que Pablo tenía el conocimiento suficiente en lógica, en retórica y en conocimiento de la Escritura para armar un discurso que nadie pueda rebatir. Pero nos quedaríamos como cuando ves una película de artes marciales y hay uno que le pega una paliza a 10 y te queda. Pues esto es lo que ocurriría si alguien como San Pablo, con ese conocimiento, ese nivel de erudición, arma un discurso con una retórica, una homilética pulida y técnica. El 99% del auditorio será incapaz de rebatirlo y se sentirá derrotado ante la evidencia y se sentirá persuadido. Pero entonces Pablo dice, pero ¿seré que yo he derrotado y los demás han entregado a mí y a mi discurso? No quiero eso. Él anunciaba la gracia de Dios en Cristo Jesús y el que salía corriendo es porque se había enamorado de ese Cristo al que él estaba presentando. Y de ese es el que estamos hablando nosotros en esto, conocer a Dios, en el Éxodo trata de conocer a Dios. Y la primera parte
trata de la libertad de Egipto a Sinaí. Egipto significa la esclavitud. Fue real, esto es un acontecimiento histórico, esto es el relato de algo histórico. Esto ocurrió realmente, pero está dentro del canon de la Sagrada Escritura porque tiene una aplicación para nosotros, si no, no estaría. Muchas cosas están en los anales históricos, pero no están incluidos en el canon. El Espíritu Santo de Dios no lo ha incluido dentro de la colección de los escritos sagrados. ¿Por qué? Porque no tienen una aplicación quizá espiritual para nosotros. O partes que sí, partes que no. Pero esto es todo sí. Toda la escritura es útil. Es inspirada por Dios y es útil para el creyente. Entonces, el relato del libro del Éxodo nos cuenta cómo Israel fue liberado y pasaron de Egipto a Sinaí. ¿Qué eran y qué tenían en Egipto? Esclavitud, dolor. ¿Y qué tenían en Sinaí? Libertad, paz con Dios. Qué bueno. Qué bueno. Pues esto es lo que ocurre en la vida del creyente. Todos los hombres, según enseñó nuestro Señor Jesucristo, todos los que hacen pecado son esclavos del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por una razón? Porque el pecado esclaviza. Y se convierte, Pablo hablando en un lenguaje casi científico, se convierte en una ley. Porque en ese capítulo 7 de Romanos, él expresa un hombre que tiene moral y tiene unos valores morales y tiene una conciencia. Y esos valores morales y esa conciencia le dirigen, le motivan y crean en él una tendencia hacia lo bueno que aprueba con su mente. Y a eso le llama la ley de la mente. De hecho, la persona más corrupta o más perversa tiene y conserva algunos valores. Salvo lo que se considera un psicópata o un sociópata. Personas que no distinguen entre el bien y el mal. Pero eso lo diagnostican los forenses, psiquiatras forenses diagnostican. E incluso, en cierto modo, quedan eximidos penalmente de sus actos porque no reconocen. Son incapaces de discernir entre el bien y el mal. Pero para personas así muy pocas, gracias a Dios. Aún la persona más corrupta, depravada, conserva valores. ¿Por qué? Porque hay una ley de la mente. Esa ley de la mente genera una tendencia hacia lo bueno. ¿Por qué? Porque está en nosotros grabada la imagen de Dios. Hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Entonces el ser humano es un ser malo. Que la ley del pecado, ¿qué hace? Supera esa ley de la mente. Y aunque hay una tendencia mínima, en algunos es máxima, en otros es mínima, hay una tendencia mínima hacia lo bueno por la ley de la mente. La ley del pecado supera esa influencia porque es más fuerte y arrastra al hombre al pecado, en contra de sus propios valores y de su propia conciencia. Y se siente derrotado y abrumado, se siente esclavo. Esto es lo que pasaba en Egipto. Ahí era un pueblo esclavo literalmente. Pero refleja una verdad. La esclavitud de la persona que aún no ha sido redimida, que está esclavo, sometido por la ley del pecado, que supera la ley de la mente. De ahí hay una verdad.
si la ley del pecado supera la ley de mis propios valores y de mi propia conciencia, necesito a un Salvador. Necesito un Redentor, necesito a alguien que me saque de esa esclavitud. Pero no tiene sentido que me saque de la esclavitud para que siga viviendo en la esclavitud. Y algunos dicen, no, que yo hago lo que me da la gana. No, que no se está dando cuenta que esa es la esclavitud de las pasiones. Las pasiones que han tomado el control. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando por culpa de las pasiones pierda su familia. Cuando por culpa de las pasiones pierda su trabajo. Cuando por culpa de las pasiones pierda su salud. No es que yo hago lo que quiero, es que esa es la esclavitud. De hecho, la sociedad va no hacia la libertad, va hacia la esclavitud, porque el único que puede llevarnos de la esclavitud de Egipto a Sinaí, de la esclavitud a Dios, el único es Jesucristo. Amén. Fijaos una cosa, yo no soy todavía un anciano, pero tampoco soy un chiquillo. Y yo me estoy acordando de la educación que teníamos aquí. Yo soy uno de los muchachos, niños de la transición. Y por primera vez experimentaba en la escuela pública la elección entre religión u otra alternativa. Pues la otra alternativa era ética. ¿Y en ética qué nos daban? La ética es una rama de la filosofía que estudia los criterios morales para determinar lo que está bien de lo que no lo está, lo que conviene de lo que no conviene. Entonces, esto era para los no creyentes. Los creyentes elegían religión, los no creyentes escogían ética. Pero ¿qué pasaba? Que en la ética aprendía valores. Y yo di las dos cosas. Yo di religión y ética, pero era por mi conveniencia. Por mi mamá quería religión. Pero yo decía, mamá, que es más difícil, hay que aprender más cosas. Y la maestra de ética la prueba, porque había examen y todo en religión. Y la de, bueno, haz lo que tú quieras. Fírmame aquí, y me firmaba los de ética y ya está, ¿no? Pero era por mi conveniencia. Di los dos. Y como di los dos, pude comprobar que había una buena formación en valores desde el prisma cristiano-católico, una buena formación en valores, pero también había una buena formación en valores en aquella rama de la filosofía que daban como alternativa que se llamaba ética. ¿Qué le dan ahora a los chavales? ¿Qué le dan ahora? Yo no lo sé, lo desconozco, yo le pregunto con sinceridad. ¿Qué le dan a los chavales? Porque lo que le estén dando, en mi humilde opinión, desde mi pobre perspectiva, lo que veo es que estamos en crisis de valores. Por favor. Y me espanta una cosa. Si no se están transmitiendo valores éticos que ayuden a generar un buen criterio entre lo que es apropiado y lo que no lo es, llegará un punto en que la sociedad esté esclava y ni se dé cuenta. Nuestro mundo necesita al Señor, necesita al Redentor. Entonces, conocer a Dios es ser liberado de la esclavitud, de la potestad del enemigo que tiene sujeto al mundo a través de las pasiones y del pecado, para entonces nosotros desplazarnos hacia Dios. Si se da cuenta, vamos a analizar en esta primera parte del libro del Éxodo, capítulo 1 hasta el 12:36. ¿Y cómo le vamos a titular a esto? Redención por sangre y poder. Porque la redención va a incluir dos partes, dos fases.
una fase de poder. ¿Por qué? Porque Faraón se va a oponer y va a necesitar, va a poner toda su fuerza y su ejército. Y la fuerza de Dios, el poder de Dios, habrá de superar la oposición de Faraón. Pero hay otro aspecto de la redención, que es la redención por sangre. Porque aparte de estar esclavizados por una fuerza, en este caso la de Faraón, también el pecado esclaviza al hombre en una prisión interna. Y para ser redimido del pecado es necesaria la muerte. Y como Dios no quiere nuestra muerte, sino la liberación de la muerte, necesitamos sangre de un sustituto. Nosotros que estamos ya en el final de los tiempos, donde la revelación escrita está cerrada, ya no se va a incluir nada nuevo en la revelación, pues nosotros lo vemos con claridad. Todo esto apunta a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí se va a ver en simbolismo, símbolos, donde va a haber el primer cordero, la primera Pascua, para simbolizar la redención por sangre. Y en las plagas de Egipto se verá la redención por poder. Y hay creyentes que, pudiendo estar experimentando plenamente la redención y la liberación, no la están experimentando completamente porque les falta ser conscientes de esto. Hemos sido liberados por el poder de Dios. El poder de Dios está aquí para contrarrestar cualquier poder o fuerza que nos esté esclavizando. Y la sangre de Jesucristo nos está haciendo aceptables, aceptos, para acercarnos con toda franqueza a Dios y ser perdonados y aliviados de cualquier mal. Y necesitamos generar conciencia de esto, y lo vamos a hacer estudiando y reflexionando. Primero tenemos la dura servidumbre, el capítulo 1. Hay mucho paralelo entre el Éxodo y Apocalipsis, mucho. Pero yo no voy a entrar en alguna cosa, alguna pincelada, pero no voy a entrar mucho porque si no se haría muy largo el estudio. Y como hay tiempo para estudiar Apocalipsis otro día, pues quizás mejor, cuando se llega a Apocalipsis y ya se ha estudiado Éxodo, reconocer las conexiones. Pero son muchas. Son muchas porque hay, verán, el tiempo está orientado a un fin. O sea, ¿ha visto cuando una receta que dice pone una masa, pone levadura, la masa, no sé qué, y la deja en no sé qué temperatura, y, ¿verdad? Lo deja no sé cuánto tiempo. Y cuando vuelve después del tiempo, la masa se ha duplicado porque ha habido un proceso químico. Se ha alterado la composición molecular. ¿Verdad? Esto es el tiempo está pasando, pero el tiempo no está pasando ahí en balde. La masa, si tuviera conciencia, diría: ¿qué está pasando? No puede saberlo, no se da cuenta. Pero el tiempo que has dejado la masa no está olvidada. El tiempo está orientado a un fin, a que se produzca ese proceso de fermentación. Cuando ya se terminó, se sigue con el procedimiento de la receta. Pero la persona que está haciendo la receta trazó un plan desde antes de ir a comprar la harina. Pues Dios tiene un plan maravilloso y como soberano lo va a llevar a cabo sí o sí. Entonces, todos los eventos en la vida del creyente, del que ama a Dios, el que no ama a Dios, pues el tiempo para él está como detenido. Está atrapado en los ciclos. Dice: otra vez lunes, Dios mío. Vivía así, yo no sé cómo pueden vivir. O sea, decir, otra vez lunes, se acabó el fin de semana.
No estamos a fin de mes y no tengo un duro. Estoy harto de trabajar y no sé si tendré jubilación. O sea, viví ciclos es vivir una vida intranscendente. Y por eso nadie se quiere morir. Sin embargo, San Pablo dice, ya he terminado mi carrera. ¿Por qué? Porque para el creyente, aunque también vive ciclos, pero nosotros notamos y nos damos cuenta cómo la mano de Dios, y más cuanto más tiempo llevamos en Cristo, en el Señor, y más mayor vamos siendo, mejor nos vamos dando cuenta la mano de Dios. Te vas dando cuenta que los hijos vinieron en el momento que tenían que venir. Que vino una serie de pruebas que te hicieron duro. Y dice tú, yo era de plastilina antes, lloraba con nada, y me estoy haciendo fuerte como una roca. Y le vas dando gracias a Dios porque miras para atrás retrospectivamente y tú dices, nunca he estado abandonado, siempre el Señor ha estado llevando mi vida. Y vas alabándole porque como la masa que parece que estaba ya olvidada y tapa, cura y húmeda, pero estaba en un proceso. El tiempo está orientado a un fin. La humanidad vive ciclos sin darse cuenta del desarrollo del plan de Dios. Y aquí en Éxodo, en el trato de Dios con Faraón y Egipto para liberar a su pueblo, está dejando ya unas señales de lo que ocurrirá al fin de los tiempos en la liberación definitiva de los que esperan en el Señor. Entonces, por eso hay conexiones muy evidentes y muy interesantes con Apocalipsis. De hecho, una de las cosas por las que Apocalipsis es tan difícil no es tanto por los simbolismos, que lo es, sino porque es necesario conocer perfectamente el resto de la Biblia, porque hay muchas referencias a todo el resto de la Escritura, a veces directa, a veces indirecta. Entonces, si no manejas el resto de la Escritura, es difícil. Sí, puedes tomar un comentario, un manual, un libro que lo explique, pero aún así la explicación no te llega. Hace poco empecé yo a leer un libro, 600 páginas, muy técnico, y en la página 10 digo, esto es como un niño chico que está leyendo un prospecto de eso de la mente. Esto está muy fuera de mi nivel, esto está muy fuera de mi alcance. Lo tienes que asumir y ya está, y lee otra cosa más sencilla, otra obra intermedia. Ya está, así de simple, ¿no? Pero para Apocalipsis es lo que tiene. Se presupone un conocimiento bastante bueno del resto de la Escritura. Y uno de los libros clave para entender Apocalipsis es Éxodo. Lo vamos a ir viendo porque el lector de la Biblia se va a ir dando cuenta aunque yo lo mencione o pase de puntilla. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y ahora da los nombres de los patriarcas. El versículo 5 dice, todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70. Quiere decir, comienza la historia del Éxodo e Israel es un clan con un patriarca y 12 familias. La masa que va a ir a doblar su tamaño ahí. Ahora, pero ¿qué van a experimentar ellos en esos 4 siglos, algo más de 4 siglos, donde parece que el tiempo pasa para dañarles solamente y que Dios se ha olvidado? De hecho, en el capítulo 2 dice Dios me ha acordado. Y eso no es desde la perspectiva de Dios, eso es de la perspectiva nuestra. Acuérdate de mí, Señor, y el Señor no se olvida nunca de nada.
Cuando la Biblia dice se acordó Dios, significa el tiempo estaba orientado y todo está previsto para que en esa coordenada del espacio-tiempo Dios manifestara una obra. Manifestar una obra, las obras de Dios están acabadas. ¿Cómo, hermano? Sí. Las obras de Dios ya están acabadas. Pero se hacen manifiestas para nosotros en las coordenadas de espacio y tiempo. Más fácil, más sencillo, más decir, y Dios se acordó de mí. Y ya está. Y Dios se acordó de mí. Dios se va a acordar de ellos después de 4 siglos de trato. ¿Cómo le digo yo esto? Le digo el horno de fuego. La dura servidumbre es el horno de fuego. ¿A qué me estoy refiriendo con el horno de fuego? Vamos a leer un momento Génesis capítulo 15, versículos 13 al 17. Y ahí alguien tan amable que me lo lea, se lo agradezco. Génesis 15, 13 al 17. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Gracias. ¿Por qué le llamo el horno de fuego? Porque Abraham, Dios le dijo, te voy a bendecir, y dice Abraham, y no me bendiga más, ¿para qué me va a dar más bendiciones? Si me voy a morir ya, y todo lo que me dé se lo va a quedar un esclavo, un criado. Todo lo que me dé a mí no me lo está dando a mí, se lo está dando a otro. Yo lo que quiero, mi nombre, que se extienda y perdure y se forme una dinastía, ¿no? Y Dios le dice, no te vas a heredar, te voy a dar un hijo. Y Abraham le dice, le pide una señal, una confirmación, no por duda, sino es que el trato con Dios es tan cercano que es como pedirle a un amigo una señal, una jarra, una luz. Y entonces, ¿saben ustedes aquello que ya lo estudiamos sobre el pacto de Dios con Abraham, donde parte a unos animales en 2 mitades y la sangre pues queda ahí? Y esto es un pacto de sangre muy solemne, muy sagrado en los antiguos, donde se jura que se va a cumplir fielmente. Abraham se queda dormido de esperar a Dios. Dios parece que no llega y está cayendo la noche. Está cayendo la noche. 4 siglos. Está cayendo la noche. Y cuando se despierta con un horno de fuego. Normalmente prestamos atención en ese pacto abrámico a las promesas y a las estipulaciones del pacto. 7 promesas firmes, claro, es lo pertinente. Pero ahora que estamos estudiando eso, tenemos que echarle un vistazo a aquel pacto porque incluye una, no sé si se llama cláusula, pero no hay letra pequeña. La letra pequeña de Dios está ahí muy clara y revelada. Dice, ten por seguro. Me va a doler, Señor, ten por seguro. Cuando uno viene a Cristo, porque no quiere padecer, ni quiere sufrir, ni quiere que me duela nada, todavía estamos pequeños. Todavía estamos niños chicos. Pues si fue al gran profeta Juan el Bautista, y Jesús tuvo que decirle, mandarle a decir, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque Juan estaba allí preso y dice, ¿tenemos que esperar a otro o eres tú? Porque está esperando un Mesías que libera a todos los buenos y machaca a todos los malos. Erradica el mal y saca a luz la justicia. Y él dice, estoy aquí preso. Y me quieren cortar la cabeza porque una niña y la madre se sienten muy ofendidas por mi predicación. Y yo veo a Jesús lleno de popularidad y yendo de aquí para allá, pero de mí no se acuerda. ¿Él es el Mesías o no es el Mesías? Y Jesús le dice, decirle a Juan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y luego lo honra, dice, ustedes cuando iban a oír a Juan, ¿qué iban ustedes a ver? A una persona muy aparente, muy elegante, ¿no? Ustedes iban a ver un profeta, y dice, el mayor profeta de los que han nacido de mujer. O sea, que el Señor lo honró y lo colocó en el sitio que Juan se merece. Pero le tuvo que mandar un mensajito oportuno.
Bienaventurado el que no haya tropiezo, porque a veces ese tiempo orientado de Dios incluye momentos muy duros, tristes y dolorosos. A Juan le tocó una prisión y le tocó morir mártir, pero ahora está con honores. Cuando el Señor venga en la resurrección, Juan tendrá honores. Un galardón que dice: de los nacidos de mujer, el mejor profeta que ha habido. Ese es su galardón. El mío será por los pelos. Te salvaste, entonces te salvaste por los pelos. Pues entonces, casi, mi galardón será casi, te eché a perder. Y yo, gracias, Señor. Bueno, pues entra el germen de la nación, un clan con patriarca, 12 familias y 70 y tantas personas, y de allí saldrá una nación. Pero el estadio allí es comparado a un horno de fuego. Esto ya es una señal que va a quedar para toda siempre, el horno de fuego. ¿Verdad? ¿Qué le pasó a los 3 amigos cuando han leído Daniel, ¿no? El libro del profeta Daniel? 3 amigos, ¿dónde fueron lanzados? Ahí lo tiene otra vez. Israel siempre va a ser pasado por un horno de fuego. Y nosotros como creyentes también, de otra forma. Porque hay muchas formas, algunas veces literal, como a estos 3 jóvenes, en otros sentido figurado. Pero nos toca pasar por el fuego. Ahora, en Isaías hay una promesa linda. Amén. 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 No te quemarás, y mira, dice, ni las llamas arderán en ti. O sea, la llama no se alimentará de tu cuerpo. Porque la llama sigue viva de liberar la energía y dejar restos cenizas en semilla para nada. Para nada. Pero dice el Señor, las llamas no te van a quemar, no van a sacar de ti lo tuyo, no te van a consumir. Se va a mantener intacto todo lo bueno que yo te he dado. Pasarás por el fuego, pero no te quemará ni las llamas arderán en ti. ¿Por qué? Porque yo soy tu Redentor. Mío eres y te puse un nombre. Y cuando pase por las aguas no te anegarán. O sea que las aguas empiezan a subir y empieza el miedo, el pánico. Y el pie atrapado y no te puedes salir y las aguas subiendo. Pero cuando llegan a la altura donde hay un conflicto que entra el aire o el agua, pues cuando llega ese momento se para. Wow. Y te das cuenta que no estás olvidado de Dios. Amén. Había una canción de Stanislao Marín que me encanta, que se llama Dios no te ha olvidado. No me acuerdo bien porque hace muchos milenios que escuchábamos esto. Pero decía una parte: Dios no te ha olvidado y hoy te dice con amor: son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo de olor grato para Dios. Sí, porque los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. ¿Por qué? Porque el animal ya no vivía más. Pero el sacrificio vivo es que seguimos vivos. Imagínate, porque el holocausto era el animal muerto y se echaba encima del altar y ardía. Pero estaba muerto. Nosotros estamos ardiendo y vivos. Pero no es un sufrimiento esto, sino es una entrega. Todo lo que va desprendiendo es olor grato que sube a la presencia del Señor. Por eso dicen, uno está pasando económicamente mal y sabe que puede hacer 2 trampas y tal, y sale de la crisis y dice: yo no voy a hacer ninguna trampa. Yo voy a vivir mi escasez ahora, así hay que vivirla. Pero yo voy a ser honesto porque mi Señor me está viendo. Y te insultan y te faltan el respeto y hablan mal de ti, y tú hablas bien de ellos y no te vengas.
y algo por dentro te dice, defiéndete, no, si no es que tú te defiendes, no es que tú ofendes, es que tú te defiendes, y dice, no, ni me defiendo, ni ofendo, ni nada. Pongo la otra mejilla como me enseñó mi Cristo, y te dice la gente que tonto eres. Pero mientras las personas que no te comprenden dicen que tonto eres, de ti está subiendo un olor grato, porque eres un sacrificio vivo. Cuando pones a Dios primero y pierdes cosas, porque hay cosas en tu vida que te dicen segundo no, o primero o nada, y tú le dices no, primero no, primero Dios. Entonces dices, pues Dios, bueno, pues nos vemos, y tú como dice la canción, a Dios con el corazón y llorando, pero tú dices, Señor, tú eres lo primero, se me va la mitad del corazón para allá, pero tú eres lo primero, y el sacrificio vivo de olor grato. Por eso la persona que viene a Cristo solo para evitar el sufrimiento todavía son niños pequeños, necesitan madurar. Pero los que ya van creciendo saben que el horno de fuego forma parte del propósito. Amén. Es verdad. Y hay que madurar. Antes de entrar en esta parte del libertador, voy a leer un par de versículos de ese capítulo 1 que nos van a ayudar un poco. Versículo 8 del capítulo 1. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual lo obligaban con rigor. Un faraón que no conocía a José. ¿Qué ocurre? Hay una explicación posible para esto. No digo que sea la única opción, pero es una opción que explicaría esto. Porque dice, ¿cómo que hay un faraón que no conoce a José? Bueno, ustedes saben que José interpretó aquel sueño de faraón de los 7 años de escasez y 7 años de abundancia primero, 7 años de escasez después. Entonces, quintaron la tierra, hicieron grandes graneros, hicieron acopio de la abundancia. Cuando llegó los 7 años, fueron tan duros y de tanta hambre que todos los contornos sobrevivieron a causa de la provisión. Entonces la gente venía a comprar de toda la tierra, venían a comprar trigo. Llegó un punto en que todo el dinero lo tenía Faraón, porque era dueño de todo. Al final vendieron la tierra. Entonces Faraón se convirtió en el dueño de toda la tierra, del terreno, ¿vale? Y luego vendieron sus propias personas. Y Faraón se hizo dueño de todos. Este es el superestado que tanto anhelan algunos. El superestado que comemos si Él nos da de comer. Que tenemos sanidad si ellos nos dan una sanidad, que tendremos pensiones si ellos nos dan pensiones. ¿Y a cambio qué? A cambio toda nuestra vida es suya, y la tierra es suya, nuestros hijos, y si hace falta es propia. Ese es el sueño de todo faraón, que faraón es un tipo del anticristo, porque Cristo es el dueño de toda la tierra, pero Cristo es el dueño de toda la tierra por 2 razones. Una, porque la creó y es suya. De hecho la creó de la nada. Y es suya porque la compró con sangre. Pero Faraón se quiere apropiar por la fuerza.
Entonces, Faraón se hizo dueño de toda la tierra, de las personas, los animales y el suelo, el superestado. Pero hay un cambio de dinastía. Y ahí hay cierta explicación histórica o cierta posibilidad histórica que no lo voy a explicar porque nos va a llevar mucho tiempo y quiero centrarme mejor en cosas espirituales. Pero hay un cambio de régimen, un cambio de dinastía. Entonces, este nuevo faraón se queda con todo, pero no sabe que todo fue entregado por Dios. Y ve que aunque en todos los ámbitos de la vida todo el mundo es suyo, todo el pueblo es suyo y todo lo material es suyo, intelectual, espiritual y culturalmente hay un pueblo que no es suyo. ¿Me sigue? Cuidado con el pensamiento único. Porque ahí se da cuenta el doble rasero que hay en nuestros tiempos. Que no hay nada nuevo debajo del sol, Dios el predicador. Es verdad. Nos hablan de tolerancia hacia ciertas cosas, sin discutir ahora si esas cosas son aceptables o no, pero nos piden tolerancia hacia ciertas cosas. Pero se da cuenta el odio que hay contra Dios y el creyente. Yo estoy intentando llegar a un nivel de madurez y le pido al Señor que me ayude. Y el nivel de madurez al que estoy intentando llegar es que si un creyente que cree en Dios me falta el respeto, discrepa conmigo, no está de acuerdo y me insulta, yo le siga amando y evitar enfrentarme con él. Porque es que mientras más el creyente se va enfrentando, dividiendo y aislando unos de otros, lo que va ganando terreno es el que no va a permitir la fe. Libertad de expresión para cualquiera en lo que quieran, especialmente para faltarle al Señor y a Dios y a nuestros sentimientos de fe, y en esto debemos estar unidos. Es verdad. Hasta con los católicos. Claro que sí. Es verdad. Claro que sí. Porque por la Constitución y por los valores morales no se debe discriminar a nadie, ni ofender la sensibilidad de nadie. Porque si esto no lo garantiza la autoridad, acabamos matándonos unos a otros. Claro. Entonces tiene que haber una autoridad que garantice los derechos de todos. El derecho a la dignidad. Y cuando se ridiculiza al creyente y se le aísla, y se le coge para el pim pam pum, porque en las redes sociales todo el mundo sale en defensa del que blasfeme. El que blasfema es cool, el que blasfema es guay, el que blasfema es inteligente. Y todos los demás pueden sumarse al ataque indiscriminado y el ataque feroz, cruel, contra la fe y contra el creyente y contra la sensibilidad y los valores morales y espirituales del creyente. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque quieren someternos al pensamiento único. ¿Por qué? Porque mientras Israel es esclavo, no son dueños ni de sus personas, no son dueños de su tiempo, no son dueños de su esfuerzo ni de su trabajo, no son dueños de nada. Pero en el alma y en el corazón y en el espíritu miran hacia el cielo. Y hablan con alguien y le piden y suplican a alguien, y si viven pensando en su recuerdo histórico del Dios que le apareció a su padre Abraham, y anhelan tener su propia tierra en la que establecer su propia cultura. Y su cultura tiene mucho que ver con sus sentimientos religiosos y su fe y su creencia, ¿o no? ¿Por qué no puedo celebrar la Navidad?
Y a veces hay hermanos peleando unos con otros por si la Navidad hay que celebrarla o no celebrarla, o se celebra en octubre o se celebra en diciembre. Pero no estamos dando cuenta de nada. Yo estoy personalmente en una posición, una postura en la que quiero aplaudir cualquier manifestación de fe en Dios, aunque yo no esté de acuerdo en todo. Es correcto. Toda expresión de fe y de devoción al Señor yo lo tengo que respetar como mínimo y aplaudir y motivar como máximo. Lo que pasa es que los cristianos tenemos que abandonar un poquito esta situación en la que estamos, la sensación de la que venimos. Esto viene, yo creo que viene desde el principio, final de la Edad Media, el principio del Renacimiento, la guerra entre católicos y protestantes en Europa. Desde ahí se nos ha quedado la mentalidad de guerra de fe. El que no piensa lo mismo que yo es el diablo y lo tengo que combatir. Y eso todavía parece que no nos hemos librado, después de 4 o 5 siglos, no nos hemos librado de eso. Y cada día estamos más fragmentados y más enfrentados, y con una facilidad pasmosa llamamos diablo a cualquier hermano, o a cualquier iglesia, o a cualquier pastor. No debemos hacer eso. No debemos hacer eso. Entonces, si nosotros nos bajamos del pedestal, en la cátedra que nos hemos subido de la inerrancia y de la infalibilidad, que no la tenemos porque la tuvieron los haiógrafos, los autores inspirados. A esto le reconocemos nosotros el don de la inerrancia, pero los demás no la tenemos. Usted puede que sepa mucho más de Biblia que yo, pero no me diga diablo, ni me diga hereje, ni me diga blasfemia, porque hace que los demás hermanos me tengan miedo, desprecio y odio. Usted diga que no está de acuerdo conmigo. Si quiere ya, me llama ignorante. Usted me dice, usted es un ignorante porque usted ignora esto y lo otro. Yo le voy a decir que sí. Si es que al final ignorantes somos todos, lo que pasa es que unos son conscientes de su ignorancia y otros no. Pero si me llama ignorante no me está faltando el respeto. Yo lo tengo asumido. Tengo mucho que aprender. Pero no me llame diablo. Y si yo no estoy de acuerdo con usted, yo me voy a guardar mucho de sacar la palabra herejía, porque la palabra herejía es como una cosa de cuidado que te lleve el diablo. Y un montón de personas que tienen una revelación de que no sé qué, el diablo está allí. Y hablando de hermanos de otra iglesia. Esto tenemos que quitarnos, ese sentimiento de enfrentamiento, de combate entre las familias, distintas familias de la fe, tenemos que quitárnoslo. Hasta que lleguemos, fíjense bien, hasta que lleguemos al diálogo en toda la esencia de la palabra, diálogo. Porque en el diálogo, bien argumentado de una manera honesta, porque si yo en mis afirmaciones, en mis proposiciones, soy falaz a conciencia, o sea, digo argumentos que no son, que parecen, tienen una apariencia de verdad y de argumento, pero no es ningún argumento. Y yo lo hago a conciencia. Entonces ahí el diálogo no se produce. Se produce el enfrentamiento o el diálogo de sordos. No hay diálogo, hay monólogos, 2 monólogos, pero no hay diálogo. Cuando logramos el diálogo, lo único que va a ocurrir, ¿sabe lo que es? El acercamiento de las posturas. El acercamiento de la postura, porque si hacemos una comparación, la verdad con la luz, la oscuridad es a la ignorancia. Pues usted tiene la luz, en cuanto yo estoy en contacto con su luz, mi oscuridad será iluminada. Claro. Y las distancias en nuestras posiciones se acortarán. Pero en el diálogo también, cuando escuchamos, nos daremos cuenta que aunque usted sepa 10 cosas, y yo solo sé 2, pero puede que algunas de las 2 cosas que yo sé, usted no la sepa, una de ellas. Usted dice, yo de 8, hay una que tú tienes, que yo la sabía, y las otras 7 tú no la sabes, pero una de tus 2, yo no la sabía.
Y ahora tengo 9. Antes tenía 8, ahora tengo 9. Gracias a la que tú me aportas. Y la distancia se acorta. Pero para eso hay que orar juntos, orar unos por otros, escucharse, hablar, debatir sanamente. Y sobre todo bajarnos de la cátedra y sentarnos todos como hermanitos. Y el maestro dice en Apocalipsis que Juan vio en medio de los 7 candeleros moviéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y los candeleros son la iglesia. Pues Cristo se está moviendo aquí. Aquí, y los hermanos se reúnen allí o allá o en donde sea. Y a las 7 iglesias de Asia les dio un mensaje y les alabó y les aprobó lo que estaba bien, pero les reprochó y les corrigió lo que no estaba bien. De lo cual deduzco que todos tenemos cosas buenas que los demás pueden aprender de nosotros, pero todos tenemos cosas menos buenas que necesitamos corregir. ¿Qué veía Faraón? Veía un pueblo compacto y unido cuyo corazón pertenecía a Dios, y esto le dio miedo. La hostilidad y la represión se produce por el miedo. Y uno de los problemas que tenemos en España hoy es miedo. Y tenemos miedo porque nuestros líderes y políticos tienen miedo. En el mejor de los casos, pensando bien. Si pensamos mal, entonces que el miedo es una herramienta de ellos. Pero nuestros líderes políticos tienen miedo o trabajan con el miedo. Que viene Franco, dice, pero acá. Que viene Franco. Y ya uno se sienta a ver la televisión y se ríe uno porque dice uno, ¿quién saldrá antes? ¿Saldrá antes Franco de la tumba o el presidente del gobierno? ¿Quién saldrá antes de su sitio? Se plantean unas batallas que resucitan viejos conflictos en vez de ir hacia la unidad de un pueblo. Pero se va a dar cuenta a nivel mundial, pero en España mucho más. Y creo que en España se da mucho más por una razón. Porque creo, sin ser profeta, que España es una pieza clave en el propósito de Dios. No soy profeta. Si fuera, pues lo diría, hermano, soy profeta, le dio una luz, una orientación, una luz. Como no soy, pues no me lo tome como profético. Pero tómelo como una opinión, que usted la puede compartir. Creo, estoy convencido plenamente que España, en general, y Andalucía y Cataluña en particular, por 2 razones quizás diferentes, forman parte esencial de un propósito de Dios para este tiempo. Y el miedo que hay y la hostilidad, porque el miedo se traduce en hostilidad, el miedo y la hostilidad que hay hacia la fe en este país tiene que ver con eso. Quieren parar la obra de Dios. Han tenido una lucha contra la fe en este país enorme desde... Y no han podido. No han podido. Y no estoy hablando, no han podido de guerra o enfrentamiento entre personas que somos hermanos todos. Creyentes y no creyentes somos todos hermanos, que somos todos hijos de Adán. Oiga. No, me refiero a una guerra espiritual. No han podido ni van a poder. Porque España, no somos solo España. España tenemos hermanos. Toda Latinoamérica son nuestros hermanos, porque hay una unión no solo del idioma, de cultura, de valores, de visión de la vida, de sentir. Y cuando vas como español a diferentes sitios de Hispanoamérica y sientes el cariño y el amor en general del pueblo,
Es verdad. Esto no es normal. Es verdad, es verdad. Es que una sacudida, es que una inyección, algo que entre en España va a influir a toda Latinoamérica. Quizá algo que ocurra en Argentina, siendo vecino de Uruguay, quizá no pasa a Uruguay. Pero estoy convencido que en España va a ocurrir algo tremendo de Dios, que por extensión y por simpatía se va a transmitir como el fuego a todos nuestros hermanos de habla hispana. Estoy convencido, y por eso es la lucha. Por eso es la lucha que estamos viviendo de toda índole, hasta vaya a la iglesia. Hay una lucha espiritual. Te levantas y dices, viene la iglesia, no tengo ganas. Se me ha pinchado el coño. El hermanito no me saludó. Las canciones que ponen en la iglesia no me gustan. No, pero ¿y por qué no te gustan? Porque no te gustan. No lo sabes, pero son ataques espirituales. El vecino que me ridiculiza, etcétera, etcétera. Porque Faraón tuvo miedo cuando vio que era dueño de todo menos de una cosa, del corazón de un pueblo. Y la adoración y la alabanza nuestra. Yo he tenido diferentes etapas en mi vida como predicador. Y he tenido etapas donde he sido duro. He predicado mensajes duros de recibir. Bueno, pues paradójicamente he tenido menos oposición y menos enemigos en esa época de mi mensaje que ahora que me propongo no esconder todo el consejo de Dios, no esconder nada, pero mi deseo, mi intención principal es darle la gloria a Dios y Jesucristo en mi mensaje. Y ahora cuando más enemigos y más detractores tengo, y hay más gente que está manifestando hostilidad hacia mi persona, pero yo estoy tranquilo porque si fuera por la dureza de mi mensaje, yo tendría que hacer una autocrítica y un autoanálisis y decir, estaré ofendiendo, estaré dejando heridos, mutilados por ahí por el camino. Pero ahora, aunque siempre hay que hacer autocrítica, siempre hay que hacer un análisis de cómo va uno y preguntar, porque siempre te pueden ayudar objetivamente familiares, amigos, hermanos, y pues todo, cualquiera, alguien. Pero estoy más tranquilo, porque estoy viendo con mucha claridad que cuanto más exaltamos a nuestro Señor Jesucristo y le adoramos con nuestras palabras, con nuestro cántico y con nuestra vida, la hostilidad se hace más fuerte. Y hay algo que ciertos poderes espirituales que tienen dominados a ciertos empoderados en nuestro país no pueden soportar. Tu devoción. Tu devoción. Y estamos viendo que la reacción en cierta medida, en mi opinión, hacia Cataluña es miedo. Y creo que no debería ser miedo, que se traduce en hostilidad. Pero nuestra oración, hermanos míos, lo va a lograr. Y no solo nuestra oración, nuestra respuesta mansa hacia aquellos que demanden de nuestra fe. Y nos vamos entrenando con los hermanos que son o que piensan diferente a nosotros. Ahí es nuestro entrenamiento. Faraón tenía miedo. Eso los hebreos no podían imaginarlo. Faraón, miedo de nosotros. Somos insignificantes, ¿no? Puedes tener una influencia en este país sobre 2 millones de personas, y esto significaría 2 millones de votos, y en cierta manera los políticos
buscarían tu agrado, porque empiezas a ser relevante, pero no tienes miedo. Pero tú solo le das la gloria a Dios por tu vida. Tú dependes de Dios. Y entonces no te pueden mover por el temor. ¿No ves cuando quieren sacan a la gente a la calle? ¿Y cómo lo sacan? Con miedo. Te quitan la paga y sacan a todo el pensionista a la calle. La corrupción, y sacan a la gente a la calle. Y nos están llenando de crispación. ¿Solo yo lo estoy viendo o lo estamos viendo todos? Una estrategia. Es una estrategia. Es confundir a las masas que sobrecogidos por el temor. Esto lo dice también la palabra y la profecía de Cristo. Los pueblos, a través del temor, pueden ser movidos con facilidad y unificarlos, porque el miedo hacia un enemigo lo une. Pero se dan cuenta que hay un pueblo que no sucumbe ante el miedo ni ante el odio. Y ese pueblo les da miedo. Todos los regímenes totalitarios atacan a la fe. Porque la fe es la libertad del hombre. Porque no puede el pensamiento que se eleva a Dios, la plegaria, el sentimiento de dependencia de Dios, la confianza absoluta en la soberanía y la providencia de Dios nos hace independientes y corta los hilos con los que quieren manipularnos. ¿Por qué he dedicado todo este rato de reflexión a esto? Porque el horno de fuego para Israel fue una opresión literal de trabajos forzados. En nuestro caso, el horno de fuego y la opresión es mucho más sutil. No se da cuenta simplemente en el tráfico, la violencia que hay. Y eso cierra la ventanilla que no se meta. Que no se te meta. Cierra la ventanilla, digo yo, para hacer una metáfora, ¿no? No se me puede. La crispación. En el trabajo. Todo es deprisa y todo es corriendo. Todos son reproches. Murmuraciones. Ve a dos miembros de una plantilla de trabajo de una empresa ahí y sabe lo que están haciendo, hablando mal del jefe o del otro o de la otra. No falla. Y eso es una opresión. Porque esos corazones, fartos de esperanza, fartos de valores, fartos de fe, fartos de ilusión, sintiéndose dependientes absolutos. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dígame si esto es un argumento. Que lo decía el otro día el pastor, ¿no? ¿Sabes yo así de toda la vida? Pues, ¿cuál es el argumento? No hay ningún argumento. O sea, imagínense, yo digo, esto es así porque se ha hecho así de toda la vida. ¿Dónde está el argumento? ¿A quién puedo convencer de esto? ¿Dónde está el razonamiento ahí? ¿Hay algún razonamiento? No hay ningún razonamiento. Hay una falacia. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué sabe todo el mundo? Ahora, hay una campaña contra la prostitución y yo estoy de acuerdo en cualquier medida contra la prostitución, que además es explotación de mujeres y es una cosa muy sórdida y muy mala. Terrible. No debería existir.
y me parece bien, pero fíjense el lema: 6 de cada 10 hombres no pagan por sexo. Y yo digo, ¿dónde está el rigor? ¿Cómo lo saben? Si las mujeres que ejercen la prostitución no están censadas ni tributan, ¿verdad? Ni el que va a lo cuenta. Ni el que va a lo cuenta, ni en ningún registro. Claro. O sea que la vecina del quinto puede decir, mira, para llegar a fin de mes, ¿y quién lo sabe? Entonces, ¿cómo pueden poner 6 de cada 10 hombres? Pero eso tiene mala uva, porque no hay ningún argumento, puesto que hay una proposición, hay un enunciado, pero ninguna conclusión. La conclusión la sacas tú. La conclusión es terrible, porque seguimos demonizando al varón. Esto a la única conclusión a la que te lleva ineludiblemente es que la culpa de la prostitución es del varón. Aunque hay una mayoría, pero una mayoría 6-4. 6-4. 60-40, ¿no? O sea, el 40% de los varones consumimos y somos partícipes de la prostitución, según unos datos de con qué rigor, de qué estadística estamos hablando, oiga. Y son cositas muy sutiles, pero vamos bombardeando. Hay un horno de fuego y una opresión, y todo está contra la fe y contra los valores cristianos y contra el orden de autoridad que Dios dejó. Porque el anticristo aparecerá cuando aparezca, pero no piensen ustedes que eso hace de la noche a la mañana. Les dije al principio que el tiempo está orientado hacia un fin. Y el último paso, la última ofensiva del poder del mal es un imperio mundial, y la globalización ayudará, indiscutiblemente, un imperio mundial donde habrá un señor muy parecido a Faraón que se hará dueño de todo y controlará todo a través de la economía. Nadie puede comprar ni vender sin su permiso. Al final la marca y tal, que tanto miedo le da a los hermanos, ten cuidado, no te vayan a poner un chital, no te dé tanto miedo, si es que al final no es cuestión de que te marquen o no te marquen. Al final es cuestión que lo que quiere expresar Apocalipsis es que un hombre encabezando un poder global controlará la economía mundial y será imposible ninguna transacción comercial que no esté controlada por este sistema. Hoy ya pasa. Claro, Hoy ya pasa. claro, porque estas cosas no se pueden implantar de un día al otro. El sistema político tan alabado socialdemócrata. Socialdemócrata es simplemente el recorte progresivo e imparable de las libertades. Y el ejercicio más grande de libertad es la libertad de credo. Y no nos van a dejar ni creer ni expresar, porque el anticristo acabará prohibiendo cualquier tipo de culto que no sea a él. ¿Y será homosexual? Dice que más extrae el amor de las mujeres. También eso es prepararlos. Claro, porque y ahora va un señor, blasfema, lo condenan, y entonces ahora hay un ruido muy grande. Un señor que su carrera como artista es irrelevante, pero se le está haciendo notar y está siendo relevante en la nación por su blasfemia. Burlándose, atacando, y entonces ahora lo quiere presentar como una víctima para que el mundo diga la Inquisición hoy, la religión hoy.
Y es miedo a la expresión más profunda de libertad, la libertad de credo. Entonces, el libertador. Tenemos desde el capítulo 2 al 4 tenemos la preparación y el llamamiento. ¿Qué le puedo decir más importante de la preparación de él? Bueno, Faraón, mire esto, la estrategia de Faraón, quiere diezmar el pueblo. ¿Y cómo lo hace? Hay unas parteras que asisten el alumbramiento de las mujeres. Y le dice a las parteras, pero esto es en secreto, no piense que hay un edicto. Cuando asistáis el parto de una hebrea, os fijáis el género, y si es masculino. Wow. Ay, ya no se ha muerto. Lastimita. Wow. Mata al varón. Cuando en la iglesia primitiva hubo una discusión importante sobre si la mujer usaba velo o no usaba velo, y Pablo da instrucciones, pero lo más claro que te queda es que no haya discusión entre las iglesias de Dios, porque no es lo acostumbrado y no debería ser lo acostumbrado que haya discusión. Pero sí Pablo deja muy claro una cosa, la línea de autoridad, y dice que la gloria de Cristo es el varón. Y hay sistemáticamente un ataque y una agresión al varón. Hay que eliminarlo. Verlo si nace y si es varón. Pero a las parteras le dio temor de Dios. No, no vamos a hacer esto. Y ellas le dicen a Faraón, porque claro, Faraón sigue viendo que la población de varones sigue aumentando. Y dice, pero no os he dicho, dice, es que son muy fuertes, las hebreas. Y esto es verdad. Esto era verdad porque la vida de Dios se abre camino. Vale, el diablo puede tener la estrategia que quiera para pagar al pueblo de Dios, pero no va a poder. Dice, las hebreas son muy fuertes y dan a luz ellas solas. Cuando llegamos ya nació un niño. Se dan cuenta que ahí, por esa palabra, es que era una orden de hacerlo en silencio. Esto sí que es terrible ahora. Ahora Faraón emite un edicto. Pero no, el edicto no es solo para los hebreos. El edicto es para todos. Que si le nacen hijo varón, lo ahoguen. No le importa indiscriminadamente, pero los que le da miedo es un pueblo. Los que le da miedo es un pueblo. El descenso de la natalidad, ¿usted se cree que eso no es cualquier cosa? La agenda de no tener hijos, de dar la impresión que tener hijos es como una cosa mala para la mujer, que le impide su desarrollo, su realización, etcétera, etcétera. No hay nada nuevo bajo el sol. Claro que no. El decreto de Faraón de esterilizar y de tener crecimiento, pero no puede. Pero todo esto es muy sutil. Mandó a ellos mismos que ellos mismos mataran a sus hijos. Y lo estaban haciendo. ¿Cómo puede convencernos una autoridad de que nuestros hijos van a ser un problema? O sea, a través del miedo, Faraón ha mandado que mate al hijo. Si no lo mato, me enfrento a Faraón. Ahora todo es mucho más sutil. Ahora no hay un Faraón que hace un edicto, pero ahora se queda alguien embarazado y le entra miedo. ¡Ay, este niño nos va a destruir la vida!
esta criatura me va a destruir los estudios, esta criatura nos va a destruir la seguridad económica, esta criatura nos va a traer la miseria. Sin embargo, los antiguos, que saben mucho más de nosotros, de lo que es la vida dura y salir adelante, nos decían que los niños tienen un pan debajo del brazo. ¿Por qué? Porque vienen acompañados con una provisión de Dios. ¿O no? Porque si los pajaritos, dice la Biblia, que le pillan a Dios. Tú lo escuchas diciendo pío pío, pero el Señor escucha diciendo, Padre mío, dame comida. Jesucristo dijo que valen más. Nosotros valemos más que muchos pajarillos. Es verdad. Si queda embarazada una mujer, eso no es ningún problema. Eso es una herencia de Dios. La herencia del Señor son los hijos. Aleluya. No van a ser un problema los hijos. Oiga. El problema es no tener hijos. Dios bendijo a las parteras por haber tenido temor de Dios. Y ahora os voy a mandar una palabra, un reto. Un matrimonio, les nació un hijo, lo vio y lo vieron niño hermoso, pero eso no es una expresión de qué lindo es, porque para los padres todos nuestros hijos son lindos. Y yo no he visto a nadie que diga feo a mi hijo. No lo hay, pero puede que diga, se parece a mi suegra. Pero todo el mundo dice que lindo es mío. Todos los padres de nuestros hijos son lindos. No, lo vieron niño hermoso significa que ellos vieron que sería una pérdida, no solo la pena, la lástima, ¿no?, que sientes tú a tu propio hijo ahogarlo. No era solo eso, sino decía, este niño tiene un valor incalculable, este niño va a ser algo importante, esa esperanza no la pueden robar, ni aunque le vayan mal los estudios. No te quedes de tus hijos. No lo hagas de fallecer quejándote abiertamente y a sus oídos. Este niño sirve para nada, esta niña no hay quien agarrar, es que tú no puedes decir que es malísima, es que... No. Tienes que creer que los hijos son una herencia que Dios los ha mandado, que los hijos son una extensión de todo lo bueno que Dios ha puesto en tu corazón, que ellos van a seguir donde tú lo dejes, van a seguir tu obra. Que ellos van a empezar no desde cero, desde donde tú estás, con las bendiciones que tú tienes, todo lo que has acumulado de parte de Dios, que son bienes intangibles, con todo eso nace el crío. Yo me convertí al Señor y me casé rápidamente. Me convertí y me casé al poco. Y cuando iban pasando los años, desde mi pobreza, yo me preocupaba y decía, cuando mis hijos sean grandes y ellos empiecen sus casas, ¿cómo puedo hacer para ayudarles y que lo tengan un poquito más fácil que lo tuvimos la madre y yo? Esa era mi preocupación. Y ya se nos ha casado la primera. Pero yo estoy viendo que no necesitaban mi ayuda. Porque Dios también lo está ayudando a ellos. Vaya lesión. También es proveedor de... Claro, pero ellos han empezado con muchos menos miedos e incertidumbre que nosotros, con más fe y más seguridad. ¿Por qué? Porque esa la han recibido de nosotros, porque han visto a Dios sostenernos y proveernos, y ellos empiezan desde ahí. Es que el legado que nosotros le damos a nuestros hijos, la fe vale más que el oro, que la plata, que todo. La fe y los valores que le estamos dando a nuestros hijos es el favor de Dios lo que le estamos dando. Y Dios les sonríe y les favorece a las generaciones que vienen. Pues esto es lo que el diablo, a través de este dicto criminal, decía: ahoga al niño o te las verás conmigo. Pero este matrimonio dijo: no, este niño es muy lindo y aquí hay algo de Dios. Te mando ese reto. ¿Qué te ha dado Dios que el enemigo, a través de la opresión y de la persecución, te está haciendo que tú no lo valores, que tú lo veas como un problema, que tú lo veas como que no? Alaba a Dios. Dale las gracias por todo lo que te ha dado. Porque Dios lo que da es bueno. Porque tú ves un coco en la palmera y tú dices: esto no vale para nada.
pero lo pela y está delicioso. Y medicinal. Y es medicinal, y agua, y nutritivo, y tantas cosas. Pero hay que pelarlo. Y hay muchas cosas que Dios te manda con cáscara. Y tú como no lo... Y el enemigo dice, mira, eso no le va a nada. Pero la fe te permite ver con rayos X la bendición que está encerrada. Pero ¿y por qué viene? Cuando nació este niño, al poquito nos dimos cuenta que algo le pasaba. Pero no nos echamos cuenta. Y la maestra en Parvulito nos mandó llamar. O no sé si fue la doctora después de una revisión del niño sano. La doctora después de la revisión del niño sano nos llamó por teléfono porque la mujer lo vio al niño, le puso y se quedó la mujer ahí mal. Y nos llamó. Y nos dijo, algo, a este niño le pasó algo y yo no sé lo que es, y tal, nos mandan, nos derivan, lo llevaron a una evaluación de tal, un niño, y nos dicen, este niño es discapacitado, este niño tiene una discapacidad. Y cuando nosotros vimos a la psicóloga y la pedagoga haciéndole unos juegos, el niño era incapaz y se frustraba. Era incapaz de poner una pieza encima de la otra. Y decía, esto para su edad. Entonces, no andaba, no hablaba. Y a mí se me vino el mundo, incluso no tiene unos papeles, no pueden tramitar una paga porque este niño tiene derecho a una paga. A mí se me vino el mundo abajo. Yo salí de ahí, no podía andar. Y cuando salimos y nos quedamos en la acera, parados, pero 2 minutos, sin hablar, ni mi mujer ni yo. Y ella cogió los papeles que le habían dado para rellenarlo, para entregar, solicitó una paga y lo rompió. Y lo tiró a la basura y dice, yo no voy a echar esto. Digo, porque yo tengo que ponerle esto a Dios. Wow. Y si Dios nos manda lo que nos mande, nosotros lo aceptamos. Pero yo no voy a aceptar de primero una cosa sin orarlo y buscar a Dios profundamente. Y digo, me parece muy bien. El niño fue sanado. El niño no tiene ninguna discapacidad. De hecho, es brillante, inteligente. Sí, porque vienen, a veces vienen cosas a tu vida. Y te sientes abrumado y desbordado y te dices, un momentito, Señor, ¿esto cómo es? Y pasando los años, mi mujer me dice, yo siento que el Señor tiene un propósito muy grande con el niño. Seguro. Y necesitaba que esté en sus plenas facultades para que ese propósito se dé. Oye, toda la vida no es igual, todas las personas son igual. También una vez recibí una lesión de parte de Dios. Pues estábamos en la cola del supermercado y había una señora con su hijo con síndrome de Down en la cola. Y detrás de ella y delante mía habían 2 muchachas. Y le dice una a la otra, qué penita. Y se enteró la mamá. Se volvió y con toda la ternura de la señora le dice, no digáis penita. Y ahora esto me partió el corazón. Dice, este es el tercero. He tenido 3 hijos y este es el tercero. Dice, los 2 mayores me han pegado y me han insultado y me han robado. Y este me quiere. Soy viuda y no tengo a nadie en el mundo más que mi niño. Me quiere y yo lo quiero y somos una familia. Y somos felices. Él es feliz y yo soy feliz. Y yo escuchando esto digo, estas son lesiones de la vida que Dios te dice, te voy a poner ahí en la cola de esto para que aprendas algunas cositas. Y porque por eso digo que a veces la vida no es todo que salgan las cosas de una manera o de otra. Que Dios nos da el coco sin pelar, pero tú sabes que ahí adentro hay una bendición. Ellos vieron a ese niño hermoso y lo preservaron. Bueno, ustedes ya saben la historia de la arquilla que la calafatearon y la hija de Faraón, que no podía tener hijos, lo vio y lo adoptó. Bien. Llamaron, como María, la madre de Moisés, estaba allí pendiente, dice, niña, ven para acá, búscame una mujer que esté criando para que haga de nodriza, para que le dé lactar. Y entonces, claro, María fue a buscar a su mamá. Mamá, ¿qué pasó una cosa? Que al bebé que lo ha cogido la hija de Faraón y busca una nodriza. Ay, la madre no solo le dio de lactar,
la madre le transmitió la fe del pueblo hebreo. Y en esa primera infancia, que es tan importante, le transmitió la fe y la devoción al Señor. Después fue criado y educado y formado en el conocimiento de los egipcios, que ustedes ya saben que era grande para ese tiempo. Y Dios providentemente le dio una formación espiritual a través de su mamá y una buena formación académica en Egipto para el propósito divino. Esa es la preparación. Pero tiene un momento del llamado. ¿Cuál es el momento del llamado? Donde él siente una vocación. Normalmente nosotros esperamos una cosa de fuegos artificiales para el llamado de Dios, y no es así. Primero hay una vocación muy fuerte interna que nos lleva a tomar una decisión. Y en esa decisión él, cuando ya era grande y podía ocupar un lugar en la corte, rehusó. Y dijo, me voy con mis hermanos a pisar barro y a hacer ladrillo. ¿Cómo? Sí, lo dice Hebreos. Dice que Moisés grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes el vituperio. Y dice que eligió el vituperio de Cristo. De alguna manera él intuía que él formaba parte de un plan que culminaba con la promesa hecha a Abraham: de tu simiente vendrá uno que será el que bendecirá a todas las naciones. O sea, él dijo, los deleites temporales del pecado los tengo a la mano. Soy noble, soy el hijo del rey de Faraón, puedo vivir como un rey en la corteta, pero seré intrascendente para con el plan de Dios. Sin embargo, hay un plan de Dios donde serán benditas todas las naciones por una promesa que Dios le hizo a Abraham. Ese es el Mesías. O sea, él tiene un concepto de ese Mesías porque ya fue prometido a Abraham. Y él dice, pero para formar parte de ese plan trascendental, tengo que salirme de Egipto e incluirme en el pueblo de Dios, aunque el pueblo de Dios ahora mismo esté en una situación desfavorable económica y social. Y dice, el hijo, ¿ha elegido usted? ¿Ha elegido usted? ¿Y qué tengo que elegir? Sencillo, los deleites temporales del pecado. El pecado será sabroso, dirá alguno, pero es temporal. Después da dolor de barriga. El melocotón me encanta. El sabor, la textura, todo me encanta. Pero me hace daño. Ya he llegado al punto en que lo veo y lo deseo, pero digo no. Porque después, deleites temporales que después no veo el dolor, la inflamación fatal. Fatal, ¿eh? Me pegó entre 24 y 48 horas mal, muy mal. No puedo digerir nada. Soy alérgico a eso. Bueno, pues nada, sabroso, pero no. Gracias. El pecado es así. Puede que en el paladar sea deleitoso, pero después dura muy poco y daña mucho. Él eligió el vituperio de Cristo. Entonces él, por un tiempo, quiso hacer el llamado a su manera. Vio a un egipcio maltratando a uno de su pueblo y lo mató. Esto es cuando somos activistas, ¿no? Somos revolucionarios, queremos cambiar el mundo y queremos eliminar a todos los malos y poner nosotros. Somos los buenos. Eso es una etapa que todo el que tenga una devoción, un llamado, una vocación, pues lo vive que quiero, yo ahí voy, con todo lo que tengo y todo lo que soy, y ahí voy. Y dice, tranquilo, que tú estás muy nuevo todavía. Tienes que madurar, aflojarte un poquito. Es como esa correa de cuero tan recia a lo primero, totalmente nuevo. Pero ya el cuero después con el tiempo está más suave, se amolda bien y queda perfecto. Pues está el cuero muy recio. Todavía esto necesita un poquito de más curtido, más dócil. Entonces él, cuando vio a dos hermanos peleando, fue allí y dice, no pelees. Y dice uno, ¿y tú quién eres? Esta palabra es muy grande. ¿Y tú quién eres? Esta palabra lo va a marcar, 40 años lo va a marcar. ¿Y tú quién eres? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Matarme? ¿Me va a matar como mataste? Y dice, qué sabio esto, que yo maté a ese hombre, lo enterré en la arena y se sabio. Y se fue corriendo. Entonces él, que creía que él era el libertador, y de verdad lo era,
pero creía que iba a ser un movimiento de su iniciativa. Si él mató al egipcio y ahora le dice, no peleéis entre vosotros, y dicen, es verdad, porque vamos a pelear entre nosotros, peleemos contra los egipcios, ahí está, vámonos. Y eso no era el plan de Dios. Entonces, te parte la boca, con todos los dientes hechos pedazos, te levantas y ¿qué hago? Y se pega, hasta ahí tenía 40 años. 40 años de formación, primero una etapa espiritual, después otra etapa académica. 40 años ahora de quebranto, en la escuela del desierto. Ay, esa escuela nos gusta. Pero, amigos míos, también ineludible. En la escuela del desierto trabaja para su suegro. Desde los 40 hasta los 80 años. ¿Sabes lo que significa tener 70 años y no tienes nada? 70 años con la barba blanca y pastoreando las ovejas, y te encuentras pastorcitos que tienen 14, 15 y 20 años y te dice, estoy como un chiquillo que no tiene nada, que lo manda a su padre, a mí me está mandando mi suegro a pastorear las cabras o las ovejas de él. Pero ¿sabe una cosa? Había una llama en su corazón que no se apagaba. En la vocación de Dios, el llamado es irrevocable. El llamado de Dios, cuando más fracasado está y cuando más acabado te crees que está ahí, que ya se ha acabado el tiempo, ahí es cuando empieza a avivarse. Y además, el pueblo aquel que estaba como un horno de fuego también se quema, pero no se consume. Y tuvo una gran división, una zarza que ardía y no se consumía. Ahora, y ahí lo voy a dejar para la semana que viene, Dios mediante, vamos a atender, vamos a echarle un vistazo al llamado de Moisés y a sus objeciones. Pero la primera objeción que va a hacer es, ¿quién soy yo? Hace 40 años le dieron de bruce con esta realidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué tal crees tú que eres? Todavía hay personas que no se han dado cuenta que no son nada. San Pablo, cuando era el más, de lo más, decía, yo que soy el más pequeño, que no soy digno. Yo que soy el aborto. Yo que soy el más indigno de los pecadores, que yo soy el primero. Y él decía todas esas cosas, pero no las decía por falsa humildad ni por quedar elegante. Lo decía porque lo sentía en el corazón. No soy nada, pero la gracia de Dios. Entonces Moisés, ya después de 80 años, 40 años de quebranto, cuando se le aparece Dios para comisionarlo, él dice esta palabra, y esta es la que demuestra que ya está curtido y preparado. ¿Y quién soy yo? Soy nadie. Y dice Dios, eso es. Porque cuando haga la obra, tú no dirás, fui yo. Tú dirás, toda esta gran obra la ha hecho el Señor. Este pueblo es del Señor. Él es el que da la fuerza y la sabiduría. Bueno, gracias, Señor.